Bueno, pues buenos días. Bueno, hoy vamos a estar con Blanca de la Torre. Bienvenida, Blanca. Hola, muchas Eh, gracias. bueno, como sabes, G34Lab, pues somos una plataforma de promoción y creación y difusión pues, de proyectos culturales, artísticos y de educación que están siempre enfocados a medio ambiente y a género. Y pues hoy justamente queríamos contar con tu presencia porque, bueno, te presento. Blanca de la Torre es comisaria, directora de proyectos, gestora cultural y ensayista, y estás especializada en arte, en cultura y desarrollo sostenible. En tu trayectoria pues has trabajado en Artium como comisaria jefe, que es el Centro de Museo Vasco de Arte Contemporáneo en Vitoria. Eres también asesora de centros de arte diferentes como el MUSAC, White Box en Nueva York también, y desarrollas exposiciones en un montón de ciudades como son Nueva York, Praga, Londres, Madrid, Colombia, México, en Oaxaca también vi, y en otros muchos países. Hoy queríamos hablar contigo pues la importancia del arte enfocado al medio ambiente, a los ODS, que también hablaremos más adelante, que tienes proyectos bastante concretos con algunos puntos de los ODS, y nada, pues gracias por estar aquí con nosotros. A vosotras, encantada de estar aquí. Bueno, pues mira, quería hablarte en primer lugar de una exposición que hiciste que se llama Ibris, en el MUSAC, en Castilla y León. He escuchado que creaste un paisaje sobre ecología política en el que participaron muchísimas artistas mujeres, y que eso es un punto muy importante dentro del arte ahora mismo. Y me gustaría saber qué directrices utilizaste para que esta exposición trabajase desde una manera sostenible en cuanto a hábitos de consumo, de producción. Pues bueno, como bien dices, la exposición buscaba crear ese paisaje de ecología política y estoy de acuerdo contigo con bueno, lo fundamental pues que haya paridad y de dar ese protagonismo a las mujeres. Sí que intento siempre que haya paridad o incluso que sean más, si es posible. Eran artistas internacionales, nacionales y locales. Y la verdad es que para precisamente buscar coherencia con ese tema, y es algo que además he venido haciendo en todos mis últimos proyectos, dentro de todas las contradicciones que implica ser sostenible dedicándose a la cultura, ¿no? Pero bueno, dentro de todo eso lo que busqué es que toda la metodología de selección curatorial y de montaje y de desarrollo de la exposición estuviese condicionada por los modos de hacer también. Para ello establecí una serie de directrices a seguir, como pues, criterios de cercanía en la selección de las obras, prestar atención a la huella ecológica del transporte, la utilización de materiales y de procesos ecológicos, la reutilización de dispositivos y materiales expositivos. No se hizo absolutamente nada nuevo, todo, o sea, peanas, marcos, vitrinas, etcétera, etcétera, todo era reutilizado. Rechazo también la construcción de muros, procuro evitarlo siempre, en este caso no se hizo absolutamente ninguno tampoco. Y luego, pues por ejemplo, en el caso de fotografías, pues los artistas me enviaban el archivo, se imprimía en un laboratorio fotográfico local en León y al tamaño de alguno de los marcos que estábamos reutilizando de exposiciones anteriores. O sea, yo lo que hice es un inventario, hicimos un inventario en el museo de todos los materiales que había, de proyectos y exposiciones anteriores, y buscamos la manera de reutilizar pues, todo eso, ¿no? Todos los dispositivos. Y bueno, pues en la selección de los artistas lo mismo. Cuando buscaba tratar determinados temas, si había un artista español que consideraba interesante que abordaba eso, le daba prioridad antes que incluir a un extranjero, por ejemplo. Y también se crearon también muchas obras in situ que trabajaban sobre problemáticas locales. No hubo vuelos, salvo un artista que venía de Canarias y la pobre pues era No la única podía. manera. Sí, sí, era la única manera. Y bueno, la verdad es que este tipo de parámetros sí que intento aplicarlos a la mayoría de los proyectos. Siempre que puedo intento trabajar en una línea lo más sostenible posible. Claro, porque me imagino que justamente en esta exposición, como era en Castilla y León, es más fácil, pero entonces cuando vas a un país sueles trabajar con pues, artistas locales, siempre como que lo enfocas hacia ese trabajo local.
sí, busco que haya una combinación de todo y que haya un balance entre lo local, lo internacional y lo nacional. Me parece fundamental. Es importante incorporar el componente internacional también para hablar de ciertas problemáticas globales y para ponerlas también en relación con ese contexto local. Pero siempre busco trabajar también con artistas locales y del contexto, me parece fundamental. Ujú. Sí, es verdad que pues, hay una huella en nuestros ecosistemas, ¿no? Y una gran desigualdad que se ve en el mundo, que es tanto económica pues, como cultural. Y bueno, hiciste una exposición también que se llamaba Imbalance. Es una exposición en Lancia, en el Centro de Arte Contemporáneo de Gdańsk, en Polonia, y habla sobre la concepción que tenemos sobre la naturaleza y el ecocidio, que me parece un término muy interesante y que, pues, que es algo que estructura nuestras sociedades. Entonces, no sé si nos podrías contar o hablar un poco más sobre este proyecto y explicarnos ese término también. Sí, Imbalance se asenta sobre las bases de que nuestras concepciones de naturaleza tienen que ser reexaminadas y hay que reconocer que la situación de ecocidio actual depende o directa o indirectamente de la forma en que hemos instrumentalizado nuestro entorno natural. Para ello seleccioné 25 artistas y lo estructuré en 4 capítulos que estaban interconectados a lo largo de 2 plantas del Centro de Arte. Era todo el edificio. El primer capítulo se titulaba Domesticación del paisaje, políticas de uso del suelo y otros procesos dialécticos con la naturaleza, que hablaba de los usos del suelo, de las políticas del territorio, cuestionaba las formas descontroladas de la acción antropogénica, los escenarios como resultado de la urbanización, varios ejemplos de domesticación del paisaje. Luego un segundo episodio se titulaba Catástrofes ambientales y problemáticas como consecuencia del capitaloceno. Y después en la siguiente planta había un tercer apartado que hablaba de la gestión de recursos y de hábitos de consumo, donde se cuestionaba pues, el modelo de crecimiento industrial implantado por las sociedades opulentas, que bueno, producimos cada vez mayores cantidades de desperdicios y de residuos. Y además, bueno, que este modelo ha normalizado la utilización de los países del sur como colonias de basura. Y este capítulo entraba en diálogo directo con el último, que se titulaba Mirando al Sur Global, que estaba inspirado en algunas de las teorías de lo que se llama el ecologismo de los pobres. Sí, justamente en el ecologismo de los pobres es una corriente de pensamiento pues, donde se centra pues, en los impactos medioambientales que hay y que recaen siempre de forma muy desproporcionada en estas partes del mundo, ¿no? Porque a pesar de todo, siempre o sea, el mundo está muy dividido y se ve claramente en cualquier... Yo tengo aquí un libro justo que habla de eso, ¿no? Como un atlas que te aparecen todos los justo como basureros del mundo, pero como que la desigualdad siempre va al mismo lugar. ¿Cómo crees que se puede intervenir a partir del arte para crear una sociedad más justa y que pueda tener algún impacto en este sentido? Bueno, yo creo que el arte como vehículo fundamental de conocimiento, unido al poder de su carácter simbólico, puede detonar cambios. Bueno, además sabes que según la psicología conductual, las emociones guían una parte importante de nuestra capacidad de decisión. Y es en esta conexión afectiva donde el arte juega un papel fundamental. Dentro de esa conexión afectiva incluyo también todo el apartado epistemológico. Y bueno, a menudo también aludo a lo que se llama, como, lo que se conoce como soft power, al poder blando, que me gusta mucho este término. Es un término que fue acuñado por el profesor de Harvard, Joseph Nye, en referencia al poder de la cultura para incidir en las acciones políticas. Y bueno, a mí me gusta mucho extrapolarlo al arte y hablar de, pues eso, de cómo este poder blando representa un pilar clave de conocimiento también, y así el arte, pues eso, es inspiración también, puede ser, creo también, un vehículo de coacción positiva hacia la toma de conciencia, ¿no? Y por supuesto una llamada a la acción pues en el momento crítico de insostenibilidad sistémica, ¿no? En la que nos encontramos.
Sí, como un medio, o sea, como un medio otro tipo de educación, ¿no? Para la ciudadanía al final. ¿Y crees que el conductor sería la emoción, o como la apelación a la emoción, digamos, a partir de las obras de arte, por el medio del espectador? O, Tiene que ver con la emoción, con la parte emocional, pero insisto, con esa parte también de conocimiento y esa parte epistemológica. Y creo, a ver, yo creo que la injusticia social tiene mucho que ver con los relatos hegemónicos. Y ahora más que nunca creo que es evidente que los relatos han fallado y que hay que buscar otros nuevos. Y ahí el arte juega un papel fundamental. justamente con este mundo conectado, ¿no? Porque es muy fácil como entender la historia siempre desde un punto de vista que es como nos han enseñado, bueno, pues en este colonialismo también que tenemos tan incrementado en nuestras sociedades, y sí que es verdad que al final el arte es como una forma nueva de expresión desde otro punto de vista completamente diferente, ¿no? Que sí que apoya todos estos cambios en la ciudadanía y otros mensajes nuevos, otros discursos diferentes. En esta exposición hablabas de un término que se llama capitoloceno, habla del deterioro ecológico del planeta. Me gustaría saber qué características tiene y qué artistas desarrollan su arte en este término. Bueno, me apropio del término capitaloceno en la exposición, que es un término utilizado a menudo por algunos teóricos como Donna Haraway, que ella a su vez lo toma de Andreas Malm y de Jason Moore, para apuntar a la era del capitalismo en contraposición al antropoceno, que es, bueno, pues ese concepto que tenemos hasta en la sopa, ¿no? Ya generalizado, que considero que elude esa intricada red de implicaciones coloniales, económicas y políticas que hay detrás del deterioro ecológico del planeta. Hay otros autores también que han hablado del tema. Peter Sloterdijk, por ejemplo, sugiere utilizar euroceno o tecnoceno iniciado por los europeos, ¿no? Nicolás Mirsov, por ejemplo, hablaba del White Supremacy Scene, como la época de la supremacía blanca. Y bueno, hay como varios autores que proponen alternativas. En el capítulo de mi exposición, en realidad, no es que haya artistas que hablen del capitaloceno directamente, sino que están en línea con los planteamientos que desarrollo apropiándome de ese término. A mí me sirve para hablar de políticas de extracción, de deforestación, de contaminación, de cambio climático y de toda una suerte de problemáticas ecológicas de carácter antrópico. Por ejemplo, pues obras como Black Tide de Alan Sekula, que es sobre la catástrofe del Prestige en tierras gallegas. Cecilia Malik, por ejemplo, habla sobre la deforestación, sobre una ley que justamente, además, hacía poco que había comenzado en Polonia, en el momento en el que yo hice la exposición, por la cual se podían talar árboles a diestro y siniestro. Y ella lo que hace es cada vez que se encuentra un tronco de los árboles que han sido talados, que además, bueno, conectaba con otro proyecto suyo anterior, ella lo que hace es sentarse sobre el tronco cortado y ponerse a dar de mamar a su hijo, a su bebé. Entonces, la foto luego la colgaba en las redes sociales y, curiosamente, sin ella esperarlo, la acción se hizo viral. Y madres de toda Polonia, cada vez que se encontraban un tronco cortado también, lo que hacían era ponerse a dar de mamar a su bebé en el tronco y colgar las fotos también. Y bueno, pues más, Nguyen Hatsushiba, por ejemplo, crea una obra en homenaje a las víctimas por la contaminación de mercurio de la bahía de Minamata, en Japón. Y así pues toda una serie de artistas que desarrollan todas estas problemáticas y que a mí me sirven para englobarlas bajo ese paraguas del capitaloceno. Justamente como que a partir de ese concepto tú has escrito bastante sobre el tema y bueno, estás organizando ahora otro proyecto que acuña un nuevo término que sale a partir de ahí, que es el bioceno. En este caso, a través de un concierto para plantas. No sé, si nos puedes contar un poco más. Sí, en este caso es, bueno, eso se titula Concierto para el Bioceno. Es una obra que he comisariado de Eugenio Ampudia, con el que llevo muchos años trabajando, y que consiste en un concierto para plantas concebido para el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Es este lunes, de hecho. Lunes. Bueno, es ¿Y hay lunes. una forma de verlo? O sea, ¿lo van a retransmitir? Os puedo pasar, lo vamos a retransmitir streaming, no, público no se admiten humanos, es solo para plantas. Bueno, por la mañana sí vamos a tener
una convocatoria de prensa especializada, que ya está además completísima, pero más allá de eso los humanos no están permitidos. Pero lo que sí hacemos es retransmitir streaming el concierto para que tú se lo puedas poner a tus plantas en tu casa. Me encanta. Sí. Ya os pasaré el link. Genial. Y bueno, la idea también es eso, es que tiene lugar justo después de la finalización del estado de alarma y marca pues un antes y un después, ¿no? Se trata de pues una acción que funciona como detonante del cambio y habla de la necesidad de reformular el presente. El título, efectivamente, como comentas, tiene que ver con mis investigaciones en torno al antropoceno, o bueno, mis críticas más bien en torno al concepto del antropoceno, sobre el que he escrito a menudo. Y pues como ya comentamos, es un concepto pues, que cuestiono por considerar que elude pues, todas las implicaciones que hay detrás del término y es especialmente eurocéntrico y distribuye además la culpa de manera homogénea en la humanidad, ¿no? Habla de que bueno, la culpa es de todos los ántropos, ¿no? Y pues por el contrario yo propongo el bioceno, que es un término que he decidido comenzar a utilizar como alternativa para hablar del comienzo de una nueva era que sitúe la vida en el centro. Y pues bueno, pues la idea, la propuesta de Eugenio es pues eso, aunar ética y estética ecológica para además pues avanzar hacia estas nuevas alianzas entre entidades humanas y no humanas también y reconocer la importancia también de las dependencias entre especies. Es muy interesante. Además, con él hiciste una exposición también sobre el tiempo, si no me equivoco. Llevamos trabajando, Eugenio y yo, desde 2006. La primera vez trabajamos en 2006 en Singapur. Yo trabajaba para la Bienal de Singapur en aquel momento, la primera Bienal. Y allí fue la primera vez que trabajamos juntos. En realidad nos habíamos conocido antes cuando yo estaba en el MUSAC, en los orígenes, cuando echamos a andar el museo. Pero trabajar juntos la primera vez fue en Singapur para la Bienal, donde quemamos la Biblioteca Nacional de Singapur. ¿Cómo así? Sí, era bueno, una instalación de proyectores. Obviamente tú no veías los proyectores, solo veías las llamas quemando los libros de la Biblioteca Nacional. Y desde entonces, pues la verdad es que sí, hemos estado desarrollando trabajos juntos muy, muy a menudo en un montón de países. Claro, tenéis como una línea muy, muy filosófica, entráis en términos muy filosóficos que sabéis al final llevar a cabo, o sea, está genial. Yo os doy la enhorabuena, la verdad es que me han hablado mucho de muchos proyectos, siempre como con esta colaboración y está genial. También quería comentarte, trabajas, como decíamos al principio, en torno a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, a los ODS, los Objetivos de Desarrollo, y bueno, has realizado pues muchas charlas, talleres y proyectos en torno a un tema, por ejemplo, que es el objetivo número 6, que es el agua limpia y saneamiento, y tienes un proyecto, por ejemplo, que hablas que es la Oficina del Agua. Me gustaría que me contases un poco también cómo lo enfocas. Pues bueno, sí, mi trabajo se enfoca también buscando un alineamiento de la cultura con la Agenda 2030 de Naciones Unidas y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el caso concreto que me preguntas, me centré en el ODS 6, que es agua limpia y saneamiento, a través de la creación de The Water Office, ¿no? De la Oficina del Agua. Buscaba con ello ahondar en el debate actual sobre los desafíos mundiales del agua, presentando el arte como una herramienta de acción y, bueno, y una clave para repensar la importancia de la práctica artística en relación con la Agenda de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué el tema del agua? Bueno, es un tema en el que he trabajado bastante también, la verdad. Sabes que en 1995 ya Ismael Serageldin, el ex vicepresidente del Banco Mundial, advirtió que si las guerras de este siglo, o sea, del siglo XX, se peleaban por el petróleo, las guerras del próximo siglo, o sea, ahora, se pelearían por el agua. A menos que cambiemos nuestro enfoque para manejar
ese recurso, ¿no? Vital. Obviamente no se ha hecho y yo creo que sí que ya estamos, ¿no? Esas guerras del agua ya están empezando, es una de las problemáticas más importantes en las que nos enfrentamos ahora mismo. Y bueno, básicamente el proyecto pues creaba como una plataforma para que las voces disidentes actúen como trincheras en esas guerras del agua que ya se pronosticaban a fines del pasado siglo y que, pues eso, y que ya han empezado. Entonces, bueno, se desarrolla por primera vez en Washington en colaboración con AECID y con la Embajada de España, y de hecho se realiza en la antigua oficina, en la antigua casa del embajador en Washington, que queda transformada como en una oficina cultural, y allí pues invito a artistas como Elena Lavellés, Juan Zamora, Tania Candiani, Juan Lee Carrión, Basurama y Rachel Smith, bueno, a trabajar sobre este tema a partir de una serie de talleres desarrollados in situ también en colaboración con diferentes comunidades locales. Y a partir del resultado de estos talleres creamos una exposición a modo de Open Lab que hizo también, o sea, que desarrolló también todo un programa teórico en torno a ese tema. Qué interesante. Es verdad que, o sea, lo que dices es algo de lo que no hablamos mucho, del agua, pero está clarísimo que la guerra lleva ya un tiempo, o sea, por ejemplo en Chile o en lugares donde sigue pues ese colonialismo, y ahora en esta guerra como hablas, y es demasiado interesante y no se habla prácticamente nada sobre el tema, ¿eh? Es muy, como que creo que la gente no tiene esta realidad todavía implantada, y que eso hace que vaya más lento todo este proceso también como pues de sensibilizar sobre el cambio climático, ¿no? Porque creo que la gente no tiene estos ejemplos tan claros y tan concisos. Totalmente de acuerdo. Por eso es tan importante, de hecho, el arte, sobre todo trabajando de manera transdisciplinar. Una de las cosas más bonitas de aquel proyecto también es que la mayoría de los participantes, tanto en los talleres como después en la inauguración y en los programas que se hicieron, es que eran de todos los ámbitos, de todos los campos. O sea, biólogos, científicos, activistas, absolutamente de todos los ámbitos, ¿no? Que Muy enriquecedor, ¿no? Al final trabajar cada uno con su propia... Oye, en el campo de la ecología señalas pues como algunos artistas, pues sí, son grandes visionarios, y hablas de, bueno, y como que tienes una exposición que se llama Fingers Crossed. No sé cómo nos podrías desarrollar un poco esta premisa de que estos artistas pues son grandes visionarios, o si me puedes explicar un poco más. Sí, efectivamente. Bueno, mucho antes de que los científicos desarrollasen toda esa tecnología sofisticada para explorar galaxias, los artistas ya ilustraban viajes espaciales, invasiones alienígenas y vida extraterrestre, ¿no? Y bueno, básicamente la exposición que la comisarié con la comisaria alemana Susper, pues partía de esa premisa, ¿no? Y sobre todo, bueno, viendo que a la luz de los recientes informes del IPCC de la ONU, que bueno, pues tenemos que reducir de manera drástica las emisiones para el año 2030, y la humanidad se encuentra en una encrucijada, el problema es que dentro de esa encrucijada parece que, bueno, que resulta bastante más atractivo casi pensar en la idea de colonizar Marte para ese 2030, que es el año de la agenda, que abordar directamente las emergencias de la Tierra. Entonces, de alguna manera, pues Fingers Crossed exploraba esas dos opciones, ¿no? Mantener ese rumbo actual, bueno, y la promulgación de un New Deal verde planetario, ¿no? Ese Green New Deal también, que ya está sobre la mesa de la Unión Europea, o montar en una nave con, no sé, pues SpaceX, Blue Origin y todos esos viajes a Marte que fueron abortados abruptamente cuando Mars One se declaró en bancarrota, ¿no? Y bueno, lo que hicimos es dividir la exposición en 3 secciones, una sobre el pasado, donde recordábamos a algunos artistas pioneros que ayudaron a la configuración de esa conciencia ecológica, otra sección sobre la hora, a partir de pues, acciones ya de carácter muy práctico de artistas actuales que se enfrentan a la degradación ambiental también desde diferentes ópticas. Y finalmente una última planta que era una sección de futuro con algunas visiones que apelan a la imaginación para la construcción de futuros posibles.
Y pues básicamente lo mismo, los temas incluían contaminación atmosférica, calentamiento global, sobreexplotación de recursos naturales, derechos de la tierra y comunidades indígenas, problemáticas en torno al agua, pérdida de biodiversidad, etcétera. Y por supuesto buscamos una vez más una curaduría sostenible. Qué bien. Bueno, como mujer, además, me imagino que estás muy familiarizada con el ecofeminismo, ¿no? Porque todo lo que estás haciendo al final, pues, es algo que está participando a este movimiento que es económico y que es una teoría filosófica, pero cómo hemos visto cómo haces con tus proyectos, pero ¿cómo crees concretamente cuando se habla de ecofeminismo? Es que es un concepto como que se queda un poco en el aire, obviamente tiene pues ecología, pero ¿cómo interviene dentro del arte una mujer comisaria que trabaja? ¿Cuáles son como tus premisas y qué artistas crees que son buenos ejemplos si ponemos este concepto sobre la mesa, ¿no? Ecofeminismo, ¿cuáles serían estos ejemplos de artistas que describirían pues mejor este movimiento? Bueno, sintetizando mucho, las corrientes ecofeministas aunan ecologismo y feminismo, pero no es que este tipo de pensamiento intervenga directamente dentro del arte, sino que algunas teóricas que trabajamos en torno a estos temas, como es mi caso, nos interesa ponerlos sobre la mesa a través del arte y desarrollar algunos de sus postulados. Pues de la mano de autoras como Vandana Shiva, Inés Traquín, Val Plambud, o en el Estado español Alicia Puleo, Yayo Herrero, por citar algunas de las que me interesan. En este sentido, yo he desarrollado planteamientos en línea con los ecofeminismos, pues con artistas como Diana Coca, para hablar del paralelismo entre la colonización de la naturaleza y el del cuerpo de las mujeres, por ejemplo, Luna Bengoechea o Karma Casulá o Regina José Galindo para hablar de soberanía alimentaria, Lucía Loren en torno a la pérdida de biodiversidad, Patricia Johansson, Basia Irland, colectivos como Mujeres Creando, Amor Muñoz, Vara Fluxal, la verdad son muchos los ejemplos interesantes que tenemos, además muchos en el Estado español, tenemos artistas buenísimas aquí. Pero también a través del trabajo de artistas hombres, tengo que decir que me interesa abordar algunos de estos asuntos a través de artistas hombres que también tienen mucho que ver con esta línea, pues como Juan Li Carrión, Juan Zamora, Miguel Esbastida, por ejemplo. Ten en cuenta que es una corriente que está en íntima relación con la que hemos mencionado, como el ecologismo de los pobres, y también, por ejemplo, con el decrecimiento, que es otra corriente con la que comparto también muchos de los postulados. Sí, me parece muy interesante eso que dices, como el hombre también hace parte de este movimiento, ¿no? Como que sí que son feministas, que hay muchos hombres que se sienten muy excluidos de todo este movimiento y hay mucha gente, muchos de ellos que están trabajándolo y que están participando a este desarrollo, ¿no? Que es muy importante que las mujeres también, como que tú como comisaria, por ejemplo, pues que tengas hombres también, es verdad. El otro día estábamos con Semiramis González hablando y es verdad que es muy importante que la mujer esté dentro del arte. Sí que es verdad que hay cierta exclusión aún y que hay que seguir trabajándola, pero es cierto que en este sentido la forma de incluir a los hombres finalmente es mucho más enriquecedora y que ellos no se sientan fuera de este movimiento, ¿no? Sino que hacen parte de él totalmente y que hay que animar. Totalmente de acuerdo. Además, cada vez hay más, afortunadamente, cada vez tenemos más artistas hombres que están muy en línea, ¿no? con todo esto. Bueno, y como cierre, ¿cuál es tu próximo proyecto en el que estás trabajando y bueno, sobre estos temas seguramente? Sí, claro, sobre estos temas. Bueno, pues estoy preparando desde hace más de 2 años una gran exposición en el MOCA, el Museo de Arte Contemporáneo de Belgrado, con quienes ya he colaborado en ocasiones anteriores y hemos hecho otros proyectos, y tendrá además varias patas en museos diferentes, en Finlandia, en México, en Polonia, bueno, y en España, en el CAM de Las Palmas. El CAM de Las Palmas son patas, o sea, van a ser como versiones, ¿no? Todos están interrelacionados, pero se realizan versiones específicas en cada uno de los sitios, trabajando mucho problemáticas locales, también con artistas locales y bueno, todo interrelacionado. Es bueno, una gran muestra que trata de aunar
las diferentes corrientes de pensamiento en torno a la ecología, buscando ser lo más inclusiva posible, pues desde las corrientes posthumanistas a las comunidades indígenas, el ecofeminismo, el colonialismo de la naturaleza, el cambio climático. Sí, sobre todo que, perdona, sobre todo que es interesante ese concepto que es como esas patas, que por ejemplo de repente en México, no sé dónde si tenéis ya pensado el lugar y lo sabéis, pero que trabajar con lo local pues simboliza, o sea, tiene una representación, toda la vulneración de derechos humanos a estas poblaciones que están realmente vulneradas, ¿no? Y como que la exposición puede ser la misma, pero de repente tiene unos toques, me imagino, totalmente diferentes al trabajar con lo local. Claro, esa es la idea. Más bueno, el contexto de México lo conozco bastante porque he vivido allí, he trabajado bastante. Es un país que me fascina y es como casa para mí. Y en este caso, en el proyecto hay algunos artistas que coinciden en varios de los lugares, otros no, en otros hay nuevos, o sea, es como un proyecto muy rizomático en ese sentido. Busca, pues eso, ofrecer una mirada poliédrica a los problemas ecológicos, hablar desde sostenibilidad desde muchos ángulos. Y una vez más estamos trabajando con una hoja de ruta de pautas de sostenibilidad. Vamos también a compensar una parte de las emisiones de carbono, las emisiones inevitables. Y además por lo que hemos comentado, no va a ser una exposición tradicional. Tiene un formato bastante experimental y se inaugura ya este otoño. En otoño se inaugura con los proyectos exteriores y con instalaciones en el parque que alberga el museo y con algunas acciones específicas, etcétera. Y luego el siguiente año se irán desarrollando todos los proyectos interiores. Y todo ello, además, unidos durante todos esos meses, pues junto a un programa teórico de conferencias, de talleres, de arte público y colaborativo, etcétera, y combinando también la parte física con la parte virtual. En este tipo de proyectos colaboras me imagino, con la Agencia de Cooperación o están, sí, ¿no? Me imagino que sí, como generar esa red también. Sí, a menudo, tanto con Acción Cultural como con AECID, tengo una muy buena relación de colaboración ya desde hace muchos años, claro, para promover sobre todo el arte español fuera, que hace tanta falta. Totalmente. Y ya, así una última pregunta que se me viene un poco, ¿cómo ves toda esta situación? ¿Cómo ves que va a afectar o que no va? Obviamente hay cosas positivas y negativas, como en todo, pero bueno, ¿cómo crees que se pueden, pues esta gran exposición, que es además muy global porque la hacéis en diferentes puntos, habéis pensado en diferentes formas de adaptación en el caso de que hubiesen pues este miedo tan grande que tenemos todos, que está cristalizado ya de rebrotes, etcétera? ¿Cómo tenéis pensado una forma de llegar a las personas en el caso de que, ¿no? Bueno, de hecho, por eso combina la parte física con la virtual también y por eso continúa inaugurando en otoño. De hecho, le hemos adelantado incluso la inauguración, en lugar de retrasar como está pasando con la mayoría de los proyectos. Y por eso lo hemos dividido entonces en dos partes. Inauguramos al comienzo del otoño, precisamente con esos proyectos que independientemente de la pandemia se puedan desarrollar. Van a ser pues eso, todas las instalaciones exteriores para la gente que esté paseando por el parque, proyecciones, todo un programa teórico, algún tipo de talleres y demás. O sea, es como todas las acciones y obras que se puedan desarrollar sí o sí, independientemente de la situación en la que estemos, que luego conectará con la parte que esperamos que cuando haya pasado ya el siguiente confinamiento, si es que lo hay, crucemos dedos, pues ya se desarrollará toda la parte que tiene más que ver con interiores, que requiere más público, etcétera, etcétera, y por eso estamos como haciendo, bueno, este formato un poquito más alternativo. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido un placer, la verdad, estar contigo y hablar sobre estos temas, es muy interesante. Y bueno, esperamos, yo por lo menos, poder ver pues estos proyectos que estás haciendo y sobre todo pues darles difusión desde G3 Lab for Change, porque me parece que son importantísimos para nosotros, para las generaciones que vienen sobre todo, y promoverlo. Muchas gracias, Blanca. Muchas gracias a vosotros, yo os iré enviando cositas. Vale, genial.